Mario, la verdad que estábamos reunidos el otro día con un grupo de compañeros intendentes, entre los que estaba Mario, en el Instituto Patria, y bueno, nació ahí la idea de venir a Ensenada. Yo ya venía con muchas ganas de venir a Ensenada porque Eve, ya saben quién es Eve, ¿no? Eve me venía diciendo: tenés que ir a Ensenada, no sabés todo lo que hizo Seco, ¿qué te perdí? ¿Cómo no voy a saber lo que hizo Seco? Si lo hicimos todos juntos, le digo yo. No, pero vos sabés lo que es, bueno. Y acá estamos. Yo quiero primero empezar porque me encantó eso que dijiste, como una mujer común y corriente. Eso, de eso se trata. Y quiero transmitirles que siente una mujer común y corriente después de haber sido 8 años presidenta de la República, de haber sido la compañera de quien inició el 25 de mayo del 2003 el proceso de transformaciones políticas, económicas y sociales más importantes después del primer peronismo de Perón y de todo lo que logramos en estos años. Y quiero partir de un momento que fue un punto de inflexión, ese 9 de diciembre, cuando la plaza y las avenidas aledañas reventaron de gente en un hecho inédito, que era despedir a un gobierno después de 12 años y medio de gestión. ¿Y qué siente esa mujer común y corriente cuando vuelve al llano y comienza a ver cómo se van destruyendo todos y cada uno de los logros que se construyeron en esos 12 años y medio? Si ustedes recuerdan un poco mi discurso del día 9 de diciembre, van a encontrar como que hay una suerte de descripción de lo que vino después, o una suerte de descripción, de admonición. No quiero decir admonitoria ni advertencia porque me coloca en un lugar brujeril del que no quiero, pese a que algunos intentan colocarme, me resisto terminantemente, pero quiero contarles primero, como una mujer común y corriente, lo que se siente de ver cómo se van perdiendo esas conquistas, cómo va avanzando a una velocidad muy rápida el hambre, la desesperanza, la falta de trabajo. Yo sé que Mario quiere que yo hable y califique, pero yo les voy a decir, no voy a andar buscando traidores, por empezar. Bueno, pero miren, déjenme que les cuente algo. Yo creo que hay otra cosa, ¿no? Porque traidor es una palabra muy grande. Judas fue un traidor. Brutus, cuando lo hizo a Julio César, también fue un traidor. Los traidores cambian la historia. Yo creo, ese es leal a su, no, nadie más leal que a lo suyo que se guarda, no se equivoquen, no se equivoquen, no. Yo creo que hay lo que Arturo Jauretche llamó, porque por eso traidor es una palabra demasiado grande. Los traidores suelen cambiar la historia. Judas cambió la historia. Brutus cambió la historia de Roma también con Julio César. Yo creo que hay pensionistas del poder, o sea, gente que está pensionada del poder. ¿Sí? Como está la pensión en usted? Había un intendente en Santa Cruz hace muchos años, cuando Néstor era gobernador, no lo voy a nombrar, los de Santa Cruz saben de quién hablo, que él decía que él era oficialista, que él no tenía la culpa si cambiaban los gobiernos, pero que él era de vocación oficialista. Pero era oficialista siempre dentro del peronismo, hay que reconocerlo. Entonces yo creo que hay pensionistas del poder, yo creo que es imposible construir un proyecto de país únicamente con los que
uno está con la absoluta convicción de que son como uno, piensan como uno, que no van a defeccionar. Porque eso uno me dice, no, pero mira que tal cosa, pero si Néstor cuando llegó el 25 de mayo del 2013 se ponía además a seleccionar con quiénes iba a ser el proceso de transformación, no hubiéramos hecho absolutamente nada, porque hubiéramos perdido el tiempo depurando y discutiendo entre nosotros y no operando sobre la realidad para transformarla, que es lo que debe hacer todo el dirigente político. Entonces, es cierto que como mujer debo decirles, como mujer común y corriente y como militante, que duele mucho cuando por allí no se defendían lo que habíamos logrado, como si esos 12 años y medio hubiéramos estado 3 o 4 solos construyendo 6 millones de puestos de trabajo, reestructurando la deuda externa, pagándole el Fondo Monetario Internacional, incorporando a 3,5 millones de jubilados, la ciencia y la tecnología, el plan de infraestructura en materia de energía nuclear, en RUT, en lo que se les ocurra. La transformación fue formidable. Y después, escuchar hablar de herencias y demás, cuando ojalá Néstor, el 25 de mayo del año 2003, hubiera recibido una milésima parte del país que nos tocó entregar a nosotros el 9-10 de diciembre. Pero ustedes lo vieron a Néstor hablando de la pesada herencia o buscando antes quién había hecho tal. Y mira que habían hecho cosas antes, habían hecho megacanjes, blindajes, endeudado al país hasta el monio y más allá también. Se puso a laburar, porque en definitiva esto es la tarea de todo dirigente político. Y me encanta esa frase que vi cuando entré, la quería decir hoy en el acto y me olvidé. Me impactó una frase que hay en la entrada, con un cartel azul precioso, azul del Frente para la Victoria, como digo yo, que dice seco, grande, dice: nosotros no cambiamos, nosotros gobernamos. Y esto es el tema. No hay un eslogan de campaña, porque en realidad, cuando uno llega al gobierno, no se trata de venir a cambiar o a tirar lo que hizo el otro, se trata de gobernar y de hacer lo que uno piensa que tiene que hacer en el país para que la gente viva mejor y el país pueda crecer. Esa es la idea y el objetivo de Néstor, entre tantos otros, como también la política de derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, que nos colocó al país, no al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, sino al país, a la República Argentina, como un modelo en materia de derechos humanos en el mundo. ¿Y qué sentí en estos meses? Porque muchos me decían: ¿y por qué no salís a hablar, a decir que salía a pelearme con...? No, yo digo que la realidad finalmente se termina imponiendo. Uno sabe. Ustedes se acuerdan del día 13 de abril, cuando nadie hablaba de tarifas en este país. Yo hablé de la tarifa de la luz y del gas en Comodoro Pi. Hablé de la conformación de un frente ciudadano. Dije que había que ir a buscar a todos aquellos que iban a ser perjudicados por las políticas, porque la factura de luz y de gas y el chango del supermercado no lo iban a poder hacer frente, hayan votado a Daniel Scioli, hayan votado a este o hayan votado al otro. Esta es la verdad. Pero ¿por qué? ¿Porque soy visionaria? ¿Porque soy muy inteligente? No, porque no estuve 8 años sentada ahí de arriba. Estuve 8 cuando vi la resolución del aumento de tarifas, sabía que, y no había forma de explicarlo. Muchos me decían: hay que salir. No, hay que esperar que llegue la factura. No hay otra forma de que la gente se dé cuenta de que cuando le llegue la factura lo que han hecho, porque el bombardeo mediático, los problemas que tiene la gente, se van acrecentando y entonces se hace muy difícil. Y yo aprendí una cosa, y la aprendí no ya de presidenta, sino de militante en los años 70, que no se puede ir demasiado, no hay que ir nunca atrás de la gente, tampoco hay que ir adelante de la gente, hay que ir madurando junto con la gente y acompañándola en sus procesos de reconocimiento. No más vanguardia esclarecida, tampoco pensionistas del poder retardatarios y entregados, eso tampoco. Pero me parece que en el caso de Mario, que tiene responsabilidades institucionales que son diferentes, porque obviamente él tiene que estar en el día a día dando respuestas. Yo
Le hablé a los intendentes cuando vine aquella vez, la primera vez que creo que fueron muchísimos intendentes al Patria, que los primeros que iban a sentir el olor al caucho quemado iban a ser los intendentes. Necesariamente, sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires, donde se produce un fenómeno muy particular. Las relaciones intendente-presidente es como que se salta entre el presidente y el intendente. Es como, no sé si será por la cercanía, por la terrible influencia de los medios de comunicación nacionales que se convierten prácticamente en medios de comunicación provinciales, separando al resto, se produce ese fenómeno. Entonces, creo que la tarea, y por eso cuando Mario me propuso que iban a venir compañeros y compañeras dirigentes de los distritos de la región, me parece muy bueno porque tenemos que intercambiar ideas y fundamentalmente generar nuevas formas de construcción y de acumulación política diferentes a las que teníamos hasta ahora. De repente, por eso creo que lo que decía hoy, y que quiero por allí desarrollarlo ahora un poquito más, el tema de la militancia en los distintos frentes, sindicales, estudiantiles, barriales, o como por ejemplo el compañero Mariano, que nos acompaña, que lo anunciaron del CEPI y pasó medio inadvertido. Yo quiero decirles que el compañero Mariano, que está ahí en la punta de la mesa sentado, de barba, colega, recibido en la UNLP como yo de abogado, es el presidente del CEPIS, que es el que se presentó ante la justicia en la Ciudad de La Plata, obtuvo el fallo de la Cámara Federal de La Plata, que hoy obtuvo también un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay una magnífica metáfora en esto, una magnífica metáfora. Ustedes se acuerdan que yo el 9 de diciembre dije, cada uno de ustedes va a ser dirigente de su propio destino. Cuando vean que los que tienen que estar adelante no agarran la bandera, agárrenla a ustedes y salgan a ustedes. Bueno, eso fue lo que hizo Mariano y otros compañeros más. Y la metáfora está en que, fíjense, el fallo, es una disquisición muy abogadil, muy de abogados, pero vieron que la Corte admitió el recurso para los residenciales y no así para los industriales y comerciales. Bueno, yo creo que es una metáfora, más allá de las disquisiciones jurídicas que las hay, es una magnífica alegoría o metáfora, porque en realidad la que se movilizó por el tarifazo fue la gente suelta en las calles, en los municipios, de diferentes formas, organizadamente, como en el caso del CEPI, yendo a un juzgado, haciendo lío, bocinazos o protestando en el otro, en Villa Gesell, cuando se negaron, junto con el intendente a la cabeza, a pagar las facturas, y bueno, y obtuvieron un resultado que tomen en cuenta, en todo caso, los comerciantes y los industriales, para también obtener los mismos resultados. Y esto es lo que yo quería decir hoy. Cada uno en momentos como estos, en los cuales vienen por las conquistas y en los cuales vienen por los derechos no solamente de los trabajadores. Porque algunos pensaron que, claro, iban a ser los trabajadores que iban a aguantar menores salarios y demás. No. Vienen por el consumo, y cuando es el consumo de los trabajadores, de la clase media, de los universitarios, de las pequeñas y medianas empresas, de las empresas grandes también que necesitan el insumo del gas y de la electricidad. Entonces, la gran metáfora y el gran mensaje de todo esto, la gran alegoría, si se quiere, es que es necesario la unidad de los sectores que componen la vida nacional, que generan la riqueza de la nación y que son los trabajadores con su trabajo, que son los empresarios, los comerciantes, los científicos, los estudiantes que se están preparando para calificar mejor como mano de obra o para incorporar ciencia y tecnología. Es la unidad de todos, a los cuales dividieron prolijamente, porque cada vez que en la historia argentina han llegado al poder de diferentes maneras minorías muy concentradas, representantes de intereses
muy minoritarios y muy concentrados, solamente ha podido ser a partir de la división del campo popular y la confusión del resto de los sectores que no alcanzan a ver que a través del bienestar general es como crece una nación. Lo que yo decía hace unos instantes, en ese maravilloso acto que armó Mario, que yo venía a visitar una cooperativa de trabajadores y terminamos armando un acto en plena calle con banda y todo, para no olvidarme de la marcha de San Lorenzo. No serán los granaderos, pero te juro que me encantaron, me encantaron. Además ahí estaban esos pibes, como están ahí los pibes de la UES, en los cuales yo centro. No es que la otra vez se enojaron algunos compañeros un poquito mayores, pero ¿sabes por qué Mario ha puesto tanto a estos pibes? Porque estos pibes son los que crecieron adentro de nuestro proyecto. Estos pibes, el plenario de estudiantes secundarios que estuve el otro día en la UTN de Avellaneda, le preguntaba las edades, 15, 16, el presidente de un centro de estudiantes 16, tenía 3 años cuando Néstor llegó al gobierno y tenía a Néstor tatuado en el brazo. Entonces, evidentemente, hay toda una generación que se construyó a sí misma en un país donde la justicia y la igualdad y la libertad, porque yo quiero hablar también de esto hoy en Argentina. Ustedes se acordarán que el 9 de mayo hablé mucho de la libertad y muchos me miraban y decían, ¿qué está hablando esta mujer? Si lo importante es la igualdad. Es que, ¿saben por qué pudimos construir tanta igualdad? Porque hubo mucha libertad primero. Sin libertad no se construye igualdad. Y hoy vienen por la libertad para después destruir la igualdad. Este es el gran tema también que hoy tenemos que poner en valor. La libertad. Cuando vemos lo que nos pasó en marzo, que pasó casi inadvertido, cuando un francotirador baleó en un local partidario a un grupo de militantes pidiendo de nuevo encuentro, entre los cuales una de las jóvenes herida, una joven de la organización de la Cámpora, que estuvo a 5 centímetros de la muerte. Por eso hoy hay una persona presa, aportante del partido del gobierno en la campaña, francotirador, que estuvo a 5 centímetros de matar a una persona, por eso está preso por tentativa de... ¿Se imaginan ustedes si durante mi gobierno, en un acto de la oposición, un militante o un aportante del Frente para la Victoria desde un edificio hubiera baleado a una agrupación o a una manifestación opositora? ¿O hubiera aparecido una bomba en la puerta de la casa de la jueza que dictó un fallo amparando a los ciudadanos que fueron a pedirle que los cuidara por el tema del tarifazo en materia eléctrica? Bueno, esto es lo que está pasando. Pero es así como empezaron los despidos el 10 de diciembre y entonces esos mensajes bajaron al conjunto del sector privado y comenzaron la destrucción de puestos de trabajo en todo el mundo privado, también los mensajes de violencia bajan también a la sociedad. Por eso creo que tenemos que ser muy responsables, militar más que nunca y fundamentalmente no responder a ninguna de las provocaciones que se nos hacen. Porque creo que en el fondo algo de eso hay. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo organizarnos? Organizarnos en todos los frentes. En el frente estudiantil, en el frente sindical. Mario trae la impronta de los sindicatos, su militancia sindical. Lo hace ver las cosas con un pragmatismo y con una llanura para expresar las cosas, que por ahí ponen nerviosos algunos, pero que siempre es bueno. Los de la universidad somos un poco más retorcidos para hablar, le damos más vueltas a las cosas. Yo últimamente no, porque estoy ya de vuelta de muchas cosas, pero creo que en todos los frentes, y esto de la militancia, que estuve recién también reunido con el presidente del Consejo Deliberante, que lo acompaña Mario, y que es también presidente de la Cámara de Comercio, estuvimos mirando la obra
que se está haciendo desde el municipio para abrir como nuevos restaurantes, nuevos lugares de comida. Y creo que cada uno en su lugar, desde un comerciante, porque si no van a tener que seguir cerrando los comercios, desde las empresas, porque si no van a tener que seguir cerrando o despidiendo gente o cerrando pequeñas y medianas empresas que no quieren despedir gente, porque una cosa es una gran empresa donde un número de trabajadores es un número, pero el pequeño y mediano empresario se ha creado como empresario junto a sus trabajadores, ha compartido el cumpleaños de sus hijos, de los hijos de los trabajadores, y muchísimos pequeños empresarios prefieren tener que cerrar la empresa e irse junto con sus empleados antes que despedir a hombres y mujeres que tal vez los han acompañado durante años en esta cosa de la empresa. Entonces creo que esta militancia, y no identificada con lo político partidario, sino militancia en el término de hacer para transformar una realidad, debe darse en todos los frentes. Y debemos despojarnos de las diferencias, despojarnos de las historias que por ahí fueron encontradas, entender que a mucha gente le picaron la cabeza durante meses y años. Estoy releyendo de vuelta, y les recomiendo que lo hagan, Los profetas del odio y la Yapa, la colonización pedagógica, donde Arturo Jauretche explica de manera magistral cómo se le pica la cabeza a la gente y cómo se le ponen ideas totalmente contrarias a sus intereses. Bueno, el caso de los subsidios. La política de los subsidios fue denostada durante muchísimo tiempo. Es mentira que nosotros nunca habíamos ajustado las tarifas. Esto es mentira. Lo reconoce la propia Corte hoy en uno de los apartados de su fallo cuando habla de los cargos. Es mentira. Pero habían convencido a la gente de que, bueno, de que había que hacer las cosas de otra manera. Y entonces parecía que los subsidios los pagaba Magoya. Y cuando, claro, por eso yo dije ese 13 de abril ahí enfrente a Comodoro Pi, hablé de la factura de gas y de luz, porque había leído las resoluciones y sabía lo que eso significaba. Pero que me iba a poder explicar ahí, no, me iban a decir que era contrera, o que ponía palos en la rueda. Y no es así. Entonces creo que tenemos que tener una tarea de militancia-docencia, ¿no? Militancia-docencia, de convencimiento, de convicción. Como cuando vos vas a convencer a alguien el día de la elección. Acá ya no se trata de ir a convencer que te vote. Acá es más fácil. Hay que ir a convencer a cada compañero, a cada compatriota, a cada vecino que se defienda. Nada más de eso. Que se defienda para que no le saquen lo que ha logrado en todos estos años. Es más fácil. Es más fácil. Y explicarle que cuando hablamos de no endeudarnos, lo hacemos porque sabemos que en algún momento se va a tener que pagar. Que cuando hablamos de cuidar la ANSES, lo hacemos, y de las acciones que tiene la ANSES, lo hacemos porque queremos cuidar a los millones de jubilados, a los que se jubilaron porque tuvieron la suerte de que les aportaron, y también a los que se jubilaron porque no tuvieron la suerte y trabajaron en negro durante muchísimo tiempo y nadie les reconocía nada y eran parias y hoy tienen derechos. Hay que convencer a toda esa gente que defender eso no es defender una identidad partidaria ni al Frente para la Victoria, es defender lo que ellos han logrado en estos años, pero que lo han logrado porque había políticas de Estado que lo permitían. Que cada argentino se pregunte, ¿a qué hora se levantaba hace 15 años? ¿Se levantaba al mediodía? ¿Trabajaba 2 horas por día? ¿Era un vago? ¿O las políticas públicas eran tan malas que no le permitían conseguir trabajo? ¿O no tenía una paritaria libre que le permitiera tener un buen sueldo y entonces el sueldo era viable porque había precarización laboral? Y con 2 dígitos de desocupación, no hay más paritarias, se terminan las paritarias. Cuando la desocupación pase a 2 dígitos, te ponen el sueldo que quiere el que te emplea. Y si además, en este país, nuestro país, tenemos que comenzar a importar, por ejemplo, hortalizas o pollos después de haber desarrollado la industria avícola como lo hemos desarrollado en estos 12 años y medio.
Estas cosas tenemos que hablar de las cosas concretas, de la manteca, del aceite. No vayamos a hablar de que tal diputado votó tal cosa o es un traidor, no le hagamos perder el tiempo a la gente ni le llenemos la cabeza de cosas que no le importan. Hablemosle de las cosas concretas de todos los días, de cómo tenemos que hacer para conservarlas, para defenderlas, porque ese fue el objetivo. Mi objetivo no es ganar elecciones, mi objetivo es que la gente viva mejor, cada vez mejor en el país. Ese es el objetivo, porque por eso me hice peronista, si no sería de otro partido. Me hice muy joven, me hice como buena platense tenía un padre gorila y esto me va a valer críticas el día de mañana, pero tenía un padre gorila y una madre peronista y una abuela muy peronista, pero no me hice peronista para ganar elecciones porque en principio no había elecciones cuando me hice peronista, así que, primera cuestión, no era pensionista del poder, era militante. Nací militante, no pensionista del poder. Porque cuando me hice peronista era muy joven, no había elecciones, había dictadura militar y me hice peronista porque me gustaba lo que me contaban que había hecho el peronismo y porque me lo contaban que había pasado en mi casa, no que le había pasado al vecino. Le había pasado a mi abuelo que trabajaba en frigoríficos aquí en Ensenada, mi abuelo trabajaba en frigoríficos, después terminó durante el gobierno peronista trabajando en aduanas, era despachante de aduana, o trabajaba en la aduana ahí, no sé qué hacía, ni me acuerdo, ya, pero trabajaba en la aduana. Me acuerdo que trabajaba en la aduana mucho, porque le tocó estar en Río Santiago, la noche que, no quiero ni mencionarlo, amenazaba con bombardear la destilería de YPF, sí. Los tanques, se amenazó con bombardear los tanques en el 55, y yo era muy chiquita, pero me acuerdo que mi tía y mamá estaban esperando a su padre que volviera y no volvía, y salían. Nosotros vivíamos en 4 y 32, lo recuerdo como si fuera hoy, aunque era muy chiquita, pero son cosas que te quedan muy grabadas porque lloraban y pensaban que se iba a bombardear. Y bueno, yo ahí creo que me empecé a ser peronista de chiquita y bueno, ya después cuando fui más grande. Por eso digo que uno no es peronista, o si pertenece a otro espacio político, para ganar elecciones, porque además tampoco a ustedes les iba por ahí bien cuando ganaban con el tema de las elecciones, sino porque tienen ideas. Me encanta esa frase de Mario, ponerle el cuerpo a las ideas. De esto se trata. Y yo siempre le he puesto el cuerpo a las ideas, el cuerpo y algo más también, porque la verdad que fueron momentos muy difíciles. Y por eso, en estos meses que vivo como mujer común y corriente, que nunca lo dejé de ser, porque el hecho de ser presidenta no te convierte en algún ser excepcional, aunque algunos se crean que son excepcionales por ser presidente. No. Primero sos vos, y vos sos en definitiva lo que haces excepcional al presidente. No es el cargo de presidente el que te hace excepcional a vos. Me parece que sobran los ejemplos en la República Argentina para advertir que llegar a ser presidente no te convierte en algo excepcional. Por eso siempre me sentí una mujer y me sigo sintiendo una mujer común y corriente, con grandes responsabilidades cuando era presidenta y con grandes responsabilidades también ahora que no lo soy. Me siento responsable fundamentalmente frente a las nuevas generaciones, porque yo trabajé mucho para dejarle a mis nietos, a mis hijos y a los jóvenes un país diferente al que me tocó a mí ser joven. Pero también trabajé mucho para que los trabajadores, los obreros, no volvieran a lo que había sido el país de los 90 o antes, entre la desocupación, entre la precarización laboral. Trabajé mucho para traer más de 1000 científicos al país y que la ciencia y la tecnología tuviera un lugar preponderante y pudiéramos agregar mucha tecnología a un país que lo necesitaba
y revalorizar a las universidades, al CONICET, a la Comisión Nacional de Energía Atómica, trabajó mucho para todo esto. Siente una gran responsabilidad de que esos logros no se pierdan. Pero no vayan a pensar... ¿Cómo? En el Senado tenemos memoria de eso, Cristina. Yo creo que hay memoria en todo el país. ¿Por qué no sucedió? La gran desventaja que tienen los que quieren tirar todo esto abajo, que estas cosas, a mí me las contaba mi abuelo que habían sucedido. Nosotros las vivimos, Cristina. Esta es la gran ventaja. Esta es la gran ventaja y esto por eso les va a costar un poquito más que la gente se olvide. Porque, a ver, no fue magia, no fue ficción, fue realidad lo que vivimos. No vivimos 12 años y medio de magia. Vivimos 12 años y medio de gente que pasó y pudo tal vez comprarse la casa, comprarse el auto, comprarse una moto, algunos que pudieron conocer por primera vez el exterior, los que cambiaron el ventilador o el turbo, que era lo que usábamos cuando yo era chica, el turbo, bueno, pudieron poner el aire acondicionado, cambiar la heladera y bueno, también que nadie les haga sentir, porque he escuchado declaraciones tales como que no se podía seguir viviendo en esa ficción del consumo. Pero ¿quién les dijo que el consumo popular es derroche? ¿Quién les dijo? ¿Cómo no se dan cuenta que el consumo popular es uno de los motores más importantes de la actividad económica? Sin consumo no hay generación de riqueza. Es el consumo lo que mueve la necesidad de la inversión para poder vender. ¿Quién va a invertir si nadie va a comprar? Entonces creo que todas estas cosas que por ahí en el cúmulo, en el fárrago de las cosas y en la velocidad y el vértigo de las transformaciones no pueden ser correctamente visualizadas, no digo valorizadas, digo visualizadas. Bueno, tal vez ahora comiencen a valorizarse y a visualizarse y no para andar dándole las gracias a nadie. Al contrario, simplemente para poder defenderlas, para poder apuntalar lo que se ha hecho, porque había que mejorar muchas cosas, claro que sí, y las estábamos, la inflación, por ejemplo, que nos atormentaron con el tomate y la inflación que venía descendiendo, lo reconocían todas las consultoras, y que ahora se ha disparado, y que con este fallo hoy de la Corte, que deja afuera de la cobertura o de la protección, por ejemplo, comercios e industrias, estoy segura que van a haber remarcación de precios porque naturalmente van a tratar de defenderse de lo que ya van a tener que pagar en materia de facturación de luz y de gas, y no va a ser una culpa ni del comerciante ni del empresario, es una reacción lógica de defensa frente a lo que van a tener que hacerse cargo aparentemente como están las cosas. No quiero leer primero bien el fallo antes de emitir opinión. Yo no soy de las que hablo sin haber leído desde el primer punto hasta el último. Es una formación profesional como abogada, pero obviamente es esto por una disquisición de carácter legal. Pero estas cosas van a suceder. Entonces, creo que es hora de que todos, y fundamentalmente aquellos que hemos abrazado las ideas de que la patria es el otro, de la solidaridad, de que no puede haber un país donde el 20% viva recontra bien y el 80% viva con la ñata contra el vidrio. No es un país viable, porque no cumple, porque la desigualdad trae violencia, porque la desigualdad trae inseguridad, porque la desigualdad trae desunión entre los argentinos, porque entonces hay un resentimiento del pibe que no puede tener la marca de zapatilla o de campera que tiene el otro, y podemos volver a esa Argentina donde te robaban un par de zapatillas o una campera en una parada de micros porque no se podían comprar la última marca. Yo no quiero más volver a ese país, quiero un país igual para estar más tranquilos y más seguros todos, y con libertad además, y nosotros además, para finalizar, amigos y compañeros, y esto no es una crítica
a gobiernos de nuestra propia origen, pero nosotros logramos algo que no se había logrado, que fue durante 12 años y medio articular lo que yo digo que son los dos principios básicos de nuestra Constitución, de nuestra democracia: la libertad con la igualdad. Porque, y esto me puede valer la crítica de algún compañero peronista el día de mañana, no importa, una mano no me va a hacer nada, durante los primeros gobiernos peronistas, producto también de lo que veníamos, por allí hubo cosas que hirieron las susceptibilidades de las clases medias, inclusive de las clases medias que surgían al calor del propio peronismo. Nosotros articulamos en dosis absolutamente compatibles la libertad con la igualdad. No recuerdo que se haya podido hablar de una presidenta en la forma en que se me hablaba y se me trataba a mí. No recuerdo, sinceramente. Es más, ahora porque un tipo va con un cartelito en un tren que dice fulanito mentiroso, se lo llevan preso porque dicen que es mentiroso. ¿Se imaginan? Si a mí se me hubiera ocurrido ir con la policía federal o con la gendarmería metiendo preso a los que me insultaban, pero Dios mío, me hubiera... Bueno, en fin, dejémoslo ahí. Pero esto de poder articular la libertad con la igualdad es un activo de este espacio político que tenemos que defender, porque tenemos que defender también la libertad de expresarse, la libertad de la política, la libertad de poder expresar libremente nuestras ideas donde queramos, una libertad que tenemos que recuperar porque nos quieren cercenar. Entonces, libertad e igualdad. ¿Y saben para qué? Para lograr el bienestar del pueblo. Yo me acuerdo que durante el advenimiento de la democracia tomamos conciencia de lo importante que era la Constitución con el preámbulo, cuando nos hablaban del preámbulo y nos recitaban el preámbulo. Yo creo que algunos se olvidaron de eso y creo que hay que volver a rescatar, que hay que leer completa la Constitución, que habla de la libertad, que habla de la igualdad y de la obligación que tenemos y que tienen cuando encabezan los representantes del pueblo y de la nación, que son los que también están en el Parlamento, son los que tienen que garantizarle a los 42 millones de argentinos que van a vivir en una Argentina cada vez más libre, cada vez más igual y cada vez con mayor calidad de vida. Porque eso es lo que ha dicho la Constitución y eso es la obligación. Por eso es la labor que tenemos que llevar todos adelante, desde el lugar en que estemos. Desde una intendencia, desde una asociación sin fines de lucro, de lo que podríamos denominar una organización libre del pueblo, como la CEPI, desde un partido político, desde una cámara empresarial, desde los sindicatos, desde la fábrica, desde la universidad, desde el centro de estudiantes, desde la comisión interna de delegados, desde la seccional de la CGT, de todos lados, todos tenemos que unir nuestras fuerzas para que la Argentina pueda recuperar la calidad de vida que teníamos, porque teníamos calidad de vida, que había cosas que corregir y cosas que mejorar siempre, no somos perfectos, que había cosas que hacer mejor, hay que hacerlas mejor. Cuando ustedes cantan volver, yo siempre digo volver, pero volver mejores, mucho mejores. Me parece que es la clave. Y volver también todos los más que tal vez no entendieron, no nos acompañaron, porque estoy segura, juntos podemos volver a hacer las cosas y una Argentina como la que soñamos y que estoy segura que la vamos a lograr. Muchas gracias.